Grabar. Se me fue ese detalle. Ya, ahora sí, ya está grabando. Veamos, sí, está grabando. Entonces, fíjense, una alternativa ya es crear estos archivos de texto, ¿ya? Como se ve acá, ¿no? En este caso, vamos a verificar, una verificadita, si estamos viendo este ejemplo, ¿ya? En realidad habíamos dicho que van a ser 4 nodos, ¿no? Pero ese último se va a volver de referencia, ¿no? El nodo 4, ¿ya? A ver, la idea es, ¿no es cierto?, generar, cuando ustedes programen, ya sea en Dixail, como les decía, ¿no? Hasta en QGIS, ¿no? En C, normalmente, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer es generarnos siempre un archivo de datos, ¿ya? Para que ustedes las pruebas que vayan realizando no tengan que introducir datos, ¿no? O modificar datos, ¿no? Todo tiene que ser ya en un formato, ¿ya? Yo les sugiero este formato, ¿no? Y cada quien va a ir adoptando un formato, ¿no? Este es un formato que se adopta, pero, por ejemplo, cuando ustedes tienen cálculo de cortocircuitos mediante el método matricial, ¿no es cierto?, tienen que meter los datos, ¿no es cierto?, como en este caso, ¿no ve? Resistencia, reactancia, ¿no? Entonces, váyanse haciendo un formatito. De igual forma, cuando ustedes vean el tema de, o han visto ya algunos, el tema de cálculo de flujos de carga, ¿no es cierto?, igual tienen que meter los datos, ¿no? Datos de los generadores, de las cargas, datos de los elementos de la red, de los transformadores, ¿no? Líneas de transmisión. Entonces, es bueno que se vayan acostumbrando siempre a introducir los datos en un archivo de textos o en otra base de datos. La primera opción es introducir en archivos de texto, porque cualquier software accede de forma mucho más rápida a este tipo de archivos. Y además son bastante livianos. ¿Ya? Es una de las razones, ¿no? Ya cuando vean que su interfaz con la base de datos ya funciona bastante bien, ustedes ya pueden interfazar con el Excel, ¿no es cierto? Access, ¿no? O el SQL Server, pues si son grandes volúmenes de datos, ¿no? ¿Ya? Entonces, es lo recomendable. Pero ahora no vamos a ver este tema. Esta es la primera opción, ¿ya? En forma general. En forma particular, ¿ya? Si alguien ha programado en el MATLAB, en MATLAB y en Python, hay otra forma de acceder, de generar estos archivos de datos, que lo vamos a ver ahora. Esta es la primera opción. Entonces, hacer un programita que lea este archivo de datos, etcétera, y que vaya recorriendo línea a línea. ¿Ya? La primera opción. La otra opción un poco más directa, ¿ya? Un poco más directa, fíjense, son 3 nodos, lo voy a poner acá para que vean los datos, y voy a generar un archivo .python, .py, y lo voy a llamar datos 3. En realidad son 4 nodos, pero lo he puesto 3 para no, este es el otro ejemplo que vamos a ver, para no mezclar. Cuando ustedes trabajan en MATLAB, por ejemplo, generan un archivito .m, que es la misma filosofía. Pueden ustedes ahí almacenar sus datos. Veamos cómo hacemos. Fíjense, yo lo voy a acá, lo voy a poner acá y le voy a poner acá para que vean los dos, ¿no es cierto? En el Python, fíjense, siempre invocamos a la librería NumPy, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Para poder hacer cálculo científico, ¿no? Y lo vamos a almacenar en el objeto NP, ¿ya? La idea es crear una función, ¿sí? Que le voy a llamar datos. ¿Ya? Le llamo datos. Y fíjense, tiene casi la misma estructura que el archivo de datos, ¿no es cierto? Realizamos comentarios, ¿no es cierto? No se olviden con el símbolo, y no se olviden siempre los 4 espacios, ¿no? Para indicar que todo este programa pertenece a la función. Todo lo que está espaciado lo va a reconocer como parte de la función, ¿ya? Entonces, fíjense, generamos un entero, ¿no es cierto? Necesito almacenar la cantidad de nodos, ¿no ven? Un dato que
Y en esta parte, fíjense, estoy introduciendo el nodo 1. En esta parte vamos a introducir los datos de nodos, ya en toda esta parte. Y en esta parte vamos a introducir los elementos de las ramas, o los elementos entre los nodos, o los elementos de las líneas de transmisión, por ejemplo. En este caso son de las impedancias. ¿Ya? Empezaremos. En la parte superior yo les sugiero que siempre coloquen los datos de nodo, ya sea para utilizar el cortocircuito, el flujos de carga, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿no? 4 nodos. Tenemos la tensión en módulo, 0, 0, 20, 0. Veremos cómo está nuestro circuito. ¿Ya? ¿Dónde está? Hasta acá. Fíjense en la presentación. Ahí está. Fíjense, acá está. ¿No es cierto? Tenemos una tensión. Estamos analizando un circuito DC, ¿ya? Solamente tenemos una fuente de 20 y que en este caso hay que convertir la fuente de corriente, ¿verdad? Bueno, eso internamente lo hacemos con programa, ¿ya? Nos vamos acá y iremos al Python. Entonces, acá está, ¿no? La fuente de tensión 20. Entonces estamos colocando cuánto es la tensión. Y el ángulo, en algún caso. ¿Ya? Si necesitamos el ángulo. Y acá están, si hay una resistencia o no en serie, ¿no? En este caso veíamos, ¿no? En el nodo 3 hay una fuente, ¿no es cierto?, de 20 voltios y una resistencia de 5 ohms. Está ahí, ¿no? Eso lo podemos ver. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Y en el nodo 4 deberíamos hacer lo mismo. Deberíamos colocar menos 20, ¿no? Pero como este va a ser de referencia, no le he colocado nada, todo 0. Porque la tensión en este nodo vamos a tomar como referencia. El último nodo como 0. ¿Ya? Y esa misma información la estoy reproduciendo acá. La diferencia es que estoy haciendo un pretrabajo, digamos. Estoy preprocesando los datos. Voy a crear un arreglo, ¿sí? Donde fíjense 10000, ¿no es cierto? Habíamos indicado que separado por corchetes se crea la primera fila. Y tengo 5 columnas. Y acá está, ¿no? 1000, etc. 2 menos 5, 30. Creo que es esto esto creo que está mal. Aquí no hay nada. Esto es 0. Y acá sería 0. Aquí también. Y esto es 0. Estamos reproduciendo entonces, ¿ya? Y el siguiente, fíjense, 320050. 320050. Y el último 4. Entonces, fíjense, todo esto lo he declarado como un arreglo matricial. Acá está. Es casi, ¿no es cierto?, es la misma estructura, pero cambia un poco el formato. Porque directamente esta información lo estoy almacenando, fíjense, en un arreglo matricial A. ¿Ya? Ingeniero, no se ve su Disculpe, programa. ingeniero. Sí, no se puede ver el otro programa. A ver, otra vez intentaré. ¿Dónde estamos? A ver, acá está. Ahí ya. Ahora sí. Ahora sí ve. ¿Se ve, no? Sí, ingeniero, ahora sí se aprecia. Sí, Vamos a repetir lo que estamos haciendo en la parte superior, ¿ya? En esta parte superior yo les sugiero que siempre coloque los números de nodos, o sea, la información de los nodos. Y en la parte inferior, la parte de los elementos de las líneas, o en este caso de las impedancias, ¿ya? Decíamos, ¿no? Tenemos 4 nodos. 1, 2, 3, 4 nodos. Tenemos los datos de las fuentes, en este caso, ¿no? En la tensión en módulo y en ángulo, ¿ya? La única que vamos a tener es en el nodo 3, la fuente de 20 voltios y una resistencia de 5 ohms, ¿ya? Eso en el circuito, ¿dónde está? Aquí está. Ahí está, ¿no? Al nodo 3 tenemos la fuente de 20 y la resistencia de 5. No vamos a tomar en cuenta el nodo 4 porque este es de referencia y todo se va a hacer 0, ¿ya? Deberíamos colocar también menos 20 y 5, ¿ya? Pero no vamos a colocar
Ahí está, ¿no? Entonces, no se olvide, la diferencia con el Python, estamos creando un archivo .py, ¿no es cierto? Les decía, ¿no? Aquí cargamos la librería NumPy. Toda esta parte, ¿no es cierto?, corresponde a esta función que le hemos llamado datos. ¿Ya? La misma estructura, fíjense, cantidad de nodos, n igual a 4. Ya estoy declarando una variable entera. Y acá estamos creando una matriz A, un arreglo matricial, que contiene toda esta información. Esa es la diferencia. ¿Ya? No se olviden que tiene que estar separado entre corchetes para decir que es fila, ¿no ve? 4 filas. 1, 2, 3, 4. 4 filas. ¿Ya? Entonces acá directamente ya la estamos almacenando en un arreglo matricial A. ¿No es cierto? Y aquí 6 llamas, m igual a 6 llamas. Otra variable estoy declarando. Y finalmente, en el arreglo matricial B, estamos haciendo de 6 filas y 4 columnas, ¿no? Por ejemplo, dice, entre el nodo 1 y 2, hay una resistencia 2, veremos. Entre el nodo 1 y 2, hay una resistencia 2, está acá, ¿no? Entonces, se va colocando el nodo I y el nodo J. El nodo I y el nodo J, ¿ya? Esa es la estructura de ir guardando los datos. Esa estructura, acostúmbrense, yo les sugiero utilizar para cortocircuitos y para flujos de carga, ¿sí? Así ustedes pueden ir, ¿no es cierto?, creando el archivo de datos. Aquí está, ¿no? El nodo I y el nodo J. ¿Entre qué nodo está conectado? El valor de la resistencia, y si tienes reactancia, sino 0. ¿Ya? Aquí está, ¿no? Nodo 1, 3. Entre nodo 1 y 3 hay una resistencia de 10, de 6, de 20, ¿no? Entonces, fíjense, hemos creado toda esta información, la hemos volcado, ¿no es cierto?, a un arreglo matricial. Un arreglo. Y directamente lo almacenamos en B. ¿Ya? Otra vez para ver. Entre el nodo 1, 2 tengo este elemento. Entre el nodo 1, 3 tenemos este elemento de 10. Entre el nodo 2, 3 tenemos este elemento de 6. ¿Ya? Entonces, esta estructura, después ustedes la van a poder utilizar para cualquier tipo de circuito. Esa es la idea, generalizar. Por eso, fíjense, ¿no es cierto? Lo guardamos nodo I, nodo J, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, ¿no? Por eso están los 6, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo ahora es que en Python directamente ya podemos asignar las variables, ¿no? El A es un arreglo matricial, M entero, B un arreglo matricial. ¿Y qué me va a retornar de esta función? Me va a retornar el arreglo matricial A, el entero N, el arreglo matricial B y el arreglo entero M. La forma de invocar, fíjense, ¿a qué es? ¿Cómo se invoca? Decimos que A, N, B y M, que son variables que van a salir, invocamos a la función datos. ¿Ya? Entonces, esto es importante. De igual forma se hace en el MATLAB, si ustedes quieren directamente. Y así no hacemos un programa para leer estos datos. ¿Ya? Veamos, voy a ejecutar esto porque es un programa, ¿no? Es un programa de Python, ¿no? Pero que contiene información. Ahí está. Le ponemos A y fíjense, ya me ha generado, ¿no es cierto?, el arreglo matricial. Ahí está. Entonces, no hacemos ningún programa para leer este archivo, porque ya lo tenemos almacenado en esta variable A. Y lo propio pasa con la arreglo matricial B. ¿Han visto? ¿Sí? Si, por ejemplo, queremos seleccionar del arreglo matricial B solamente los valores de resistencia, no se olviden, en Python empieza en 0, 1, 2, ¿no es cierto? Entonces, quiero ver todos los elementos de la columna de la resistencia. ¿Cómo sería? Ayer ya veíamos, ¿no? En este caso, todas las filas de la columna 2. ¿Sí? Voy a ver todas las filas de la columna 2. Ahí está, ¿no?
2, 10, 6, 20, 4, 5. 2, 10, 6, 20, 4, 5. ¿Ya? Pero lo importante es que hemos aprendido, ¿no es cierto?, a generar un archivo de datos. Que no necesitamos un programa adicional para leer. ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte. Lo que vamos a ver ahora, no sé si hay consultas en esta parte, háganlas nomás. En Python y en MATLAB podemos hacer, ¿no es cierto?, generar este tipo de archivos de datos. Y para los demás programas, como digamos macros de Excel, el C o el Java, tenemos que generar este archivo TXT. Ya hay unas pequeñas diferencias, pero que nos ahorran un montón de tiempo y programación. Ya, esto acostumbra a ser lo mismo, pueden hacer en MATLAB. Siempre les comento de MATLAB, ¿no? Porque hay equivalencia entre ambos, ¿no? ¿Ya? Bien. Lo que vamos a ver entonces ya es a aplicar, a utilizar, ¿ya? Esta base, ese archivo de datos, ¿no? Entonces ya saben, ¿no ven? Mouse derecho en el programita y con el idle, ¿no? Con idle. En este caso yo estoy trabajando con la versión 3.7, ¿ya? En la cabecera no se olviden siempre invocar a todas las librerías que van a trabajar. El NumPy, ¿no es cierto?, que siempre vamos a utilizar para cálculo científico. Esto ya veíamos ayer, para tratamiento de matrices. El CMAT, cuando queremos utilizar algunas propiedades de NumPy, pero de complejos. Y en esta parte, fíjense, voy a importar la función o el programa datos3. Si se acuerdan, los archivos de datos lo hemos guardado en datos3. ¿Ya? Está acá. Datos3. Entonces, tengo que invocar también y decirle que vamos a utilizar este programa. Y la forma de Python es de esta forma. Import datos NumPy. ¿Ya? Entonces ya le hemos indicado al Python que lo interprete que vamos a utilizar el programa datos3. ¿Ya? Lo primero que hacemos, fíjense, es invocar a la función. Acá está. ¿Ya? Entonces, como siempre, vamos a generar un nuevo programita para ir haciendo, avanzando por partes, ¿no? Para que vayan viendo qué va haciendo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ejecutar. Ahora, ya tenemos, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar datos3. Y en datos3, recuerdan, teníamos una función que le hemos denominado datos. En Python, esto se reconoce como un objeto. ¿Ya? Entonces, vamos a invocar algún método de este objeto. ¿Qué método tiene este objeto? Tiene una función que se llama datos. ¿Sí? Entonces, fíjense, invocamos al objeto, punto, métodos y propiedad, en este caso el método, datos. ¿Ya? De esta forma, fíjense, invocamos a la función que hemos programado en el programa datos3. ¿Ya? Y veremos. Quiero mostrarles, ¿no es cierto? Veremos qué es lo que va a salir. Le vamos a poner por nodos, en este caso. Nodos lo ponemos así. Ejemplo 3. Sí, lo voy a poner. Ya está ejecutado. Y acá estamos indicando que se almacene la salida en estas 4 variables. BA, los datos del nodo. En ZA, los datos de las ramas. Y en N y M, número de nodos y número de ramas. ¿Ya? Entonces veremos. Voy a ver el BA. Fíjense, acá está. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que sí, efectivamente, estamos leyendo esos datos. Y el ZA. ¿Se acuerdan de las 6 filas? Y efectivamente, estamos leyendo, ¿no es cierto?, los datos de las ramas. Número de nodos 4, número de ramas 6. Entonces, como ven, fíjense,
Con esta instrucción hemos leído ya todos los datos. ¿Ya? No necesitamos hacer un programa largo para leer los datos. El tema es que debemos guardar los datos en .py, como le hemos guardado datos 3.py. ¿Ya? Continuaremos, avanzamos en el viendo. No vamos a... Bueno, en esta partecita sí es necesario hacer necesitamos un poquito aclarar. ¿Qué hacemos en esta parte? Vamos a utilizar, necesitamos almacenar en la variable R los valores de resistencia y en la variable X los valores de reactancia. Entonces ejecutaremos. Quiero mostrar esto más. En la variable ZA, ¿no es cierto? Ya tenemos un arreglo matricial. Y hemos indicado que la columna 2, esta es la columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. Fíjense, en la columna 2 se encuentran los valores de resistencia. Y en la columna 3 se encuentran los valores de reactancia. Y es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? La resistencia, que sería un vector, un arreglo matricial, ¿no es cierto? Va a ser igual a la matriz, o al arreglo matricial ZA, todas las filas, pero de la columna 2. ¿Ya? Veremos. ¿Quién nos da R? Ahí está. 2, 10, 6, 24, 5. 2, 10, 6, 24, 5. Efectivamente lo hemos almacenado en la variable R, todos los valores de la resistencia. Y en la variable X, todos ceros, ¿no ve? X es igual al arreglo matricial, todas las filas de la columna 3. ¿Ya? Entonces, de esa forma vamos leyendo, o ya vamos desagregando las variables que requerimos. ¿No? ¿Han visto? Es bien reducida la programación. ¿Ya? Bueno, y lo demás, ¿no es cierto? Es para... Esto ya lo vamos a... Creamos variables auxiliares, etcétera. Es para poder trabajar más adelante. ¿Ya? Eso lo vamos a ver acá. En esta parte, ¿qué hacemos en esta parte? ¿Qué realizamos? Fíjense, vamos a leer todos los elementos. Por eso, fíjense, empezamos de 0 a n. Ahora sí tengo que explicar esta parte. Cuando utilizamos el for, ¿no es cierto? Decíamos, utilizamos el for, vamos a acabar con 2 puntos. ¿Ya? La forma de utilizar el for en Python, fíjense, for, una variable, ¿no ve? For j, dice. Esta variable j es la que va a ir variando, ¿no ve? ¿En qué rango? De 0 a m. ¿Ya? Aquí hay un puntito que hay que aclarar. Va a variar de 0 a m, ¿no? Porque empieza en 0, hemos dicho, ¿no? Los arreglos, los matrices, los vectores, etcétera, en Python. ¿Ya? Va a variar de 0, dice, a 6. ¿No? Es lo que le estamos diciendo acá, ¿no? Pero en realidad, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? ¿Son cuántas filas? Son 6 filas, ¿no ve? La 0, la 1, ¿no es cierto? La 2, ¿no? La 3, la 4 y la 5. Ahí está. Va a variar, ¿no es cierto? J cuando J vale 0, cuando vale 1, 2, 3, 4. Acá tengo 6 elementos. Pero ¿por qué no toma en cuenta el 6? ¿Ya? Esto, acuérdense bien en Python. En Python siempre necesita acá sumarle un 1. Va a variar de 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Pero le voy a poner, más 1 sería ponerle el valor de 6. Siempre Python necesita ese más 1 para trabajar. Entonces, cuando hagan ustedes un contador, como en este caso, siempre le van a poner un más 1. Por ejemplo, quieren hacer variar de 0 a 10. De 0 a 10. Quieren hacer variar. ¿Sí? Esto va a tener 11 elementos, ¿no ve? De 0, 1, 2, 3, etc. Pero cuando hagan ustedes el rango, le van a poner de 0 a 11.
¿Ya? Siempre le van a añadir un +1. Ese +1 necesita el Python para trabajar. Cuando utilicen el for, no se olviden, siempre deben incrementar en +1 de la cantidad de elementos que ustedes desean trabajar. En este caso quiero hacer variar de 0 a 5. Pero le ponemos que varíe de 0 a 6. ¿Ya? Esa partecita se van a acordar. Esa es la diferencia con la cual trabaja el Python. ¿Ya? Bueno, ¿qué estamos haciendo acá? El R y el X lo tenemos que almacenar en un número complejo, ¿no ve? Entonces es lo que estamos haciendo, ¿ya? Simplemente estamos haciendo esa parte. Pero lo importante era indicar esto. Ese +1 que necesita el for. Tiene los 4 espacios y solamente esta parte pertenece a este for. ¿Ya? Cuando ya volvemos sin espacios, ya se ha salido del for. ¿No? Eso hay que puntualizar. Y en el caso de la matriz de admitancias, esto también es conocido ya por varios, cuando utilizan cortocircuito o flujos de carga, ¿no es cierto? Creamos, ¿no es cierto?, una matriz de admitancias. ¿Sí? Lo propio, fíjense, va a variar de 1, de i, la variable i en el rango de 0 a m. De 0 a 6, en este caso va a ser de 0 a 5. Siempre el +1, no se olviden. Bueno, acá lo que hacemos es, como empieza en 0, ¿no es cierto? Las matrices, los arreglos matriciales empiezan en 0, por eso le estoy descontando -1, ¿ya? Para empezar en 0. ¿Ya? Entonces, ya saben, ¿no ve? ¿Cómo se crea la matriz Y? La matriz de admitancias, eso que lo tenemos acá. Acá vamos a ver, acá está, ¿no? ¿Cómo creamos esta matriz de admitancias? ¿Ya? Pues de la siguiente forma. Cuando es Y sub K significa el nodo 1, 1, por ejemplo. ¿Cómo se crea el valor de la admitancia del elemento 1, 1? Va a ser igual a la admitancia 1, 1 más la admitancia 1, 2 más la admitancia, en este caso 3n, digamos. 3, ¿no es cierto? 1, 3, ¿no? 1, 1, 1, 2, 1, 3. ¿Ya? Entonces es la sumatoria de todas las admitancias que están conectadas al nodo K, o al nodo 1 en este caso. ¿Ya? De esa forma se calculan los elementos Y sub K, o los elementos de la diagonal principal, se llama. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula los demás elementos, los que están fuera de la diagonal? ¿No es cierto? Por ejemplo, el nodo, el elemento KJ va a ser -1 sobre ZKJ. ¿Ya? Entonces veamos. No se olviden, ¿no? Este conceptito, ¿ya? Los elementos de la diagonal principal, la sumatoria de todos los elementos conectados a ese nodo. Y los elementos fuera de la diagonal de la matriz, directamente la admitancia 1 sobre Z, la admitancia conectada en esos nodos. ¿Ya? Entonces veamos. Acá está. Estos son elementos fuera de la diagonal principal, ¿no ve? El elemento YJ y el elemento JI. Fíjense, directamente dividido entre 1 sobre Z y, ¿no? Ahí está. Y los elementos de la diagonal principal, el elemento I sub I o el elemento J sub J, ¿sí? Va a ser igual a la suma, ¿no ve? Se va sumando. Esto, repásenlo, les va a servir para cuando hagan ustedes el programita, para cálculo de cortocircuitos o flujos de carga más adelante. ¿Ya? En redes de distribución también se utiliza, ¿no? Cuando hacen cálculos de flujos de carga en redes, ¿no? Entonces, fíjense, todo esto es para construir la matriz de admitancia. ¿Ya? Una característica de la matriz de admitancia, como saben ustedes, es de que la diagonal inferior es igual a la diagonal superior. Por eso, el elemento IJ es igual al elemento IJI. ¿Ya?
seguiremos viendo. Ahora, acá está la parte importante. Esto más copiaremos, lo explicamos y quiero mostrar qué sale. Necesitamos la matriz de admitancia. ¿Y qué es la matriz de admitancia? Perdón, la matriz de impedancia. La matriz de impedancia es la inversa de la matriz de admitancia, ¿no es cierto? Pero cuando ustedes trabajan de esta forma, si sacan la inversa de Y, no van a obtener. ¿Ya? Por eso es necesario eliminar una fila y una columna. Por eso vamos a eliminar los elementos, ¿no es cierto? En este caso es el nodo 4, ¿se acuerdan? El nodo 4 habíamos indicado que va a ser nuestro nodo de referencia. Si ven acá, estamos eliminando la columna n-1, que sería la columna 3. Y enseguida vamos a ver. Y la fila 3. ¿Ya? De esta forma se eliminan filas y columnas en el Python, parecida a la sintaxis del MATLAB. ¿Ya? Veamos. Hemos generado la matriz de admitancia, que va a ser 4 por 4. Son 4 nodos, ¿no ven? Acá está. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Si lo alargo, tampoco se va a arreglar. Tenemos 4 por 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Si quieren sacar la inversa de esta matriz, que sería la impedancia, no vamos a obtener. ¿Sí? Entonces tenemos que eliminar la última fila y la última columna. ¿Qué posición sería? Esta es la posición 0, la posición 1, la posición 2 y la posición 3. ¿Sí? ¿Recuerdan? Tenemos 4 nodos, n vale 4. Pero en el Python tienen que reducirlo, menos 1. Sería la posición n-1, 3. Por eso en la sintaxis está eliminar la columna n-1 y la fila n-1. ¿Ya? ¿Y cuál es el resultado? Tenemos esta matriz de 3×3. Esta matriz de 3×3 sí tiene inversa, ¿no es cierto? Y además son 3 nodos. Necesitamos obtener 3 tensiones. Porque la tensión en el nodo 4, como es de referencia, es 0. Ya conocemos ese valor. ¿Está bien? Por eso lo volvemos además a 3×3. ¿Ya? Esto es importante conceptualmente, ¿no es cierto? Esto se utiliza ya en los análisis de flujos, en los análisis de sistemas eléctricos de potencia. ¿Ya? Pero también, ¿no es cierto? Todo parte a partir de los problemas de circuitos, ¿no? ¿Ya? Bueno, finalmente, toda esta parte, ¿a dónde hemos quedado? Toda esta parte lo que hace es trabajar, ¿no? Hacer un tratamiento auxiliar para preparar, ¿ya? Para prepararnos para calcular las tensiones. ¿Ya? Este vector IC se utiliza para decirle que vamos a utilizar una matriz compleja, ¿no? ¿Ya? Para eso es. ¿Ya? Aquí tenemos, simplemente estamos ¿no? Indicándole que vamos a hacer un tratamiento de vectores, un tratamiento matricial con números complejos. Para eso utiliza el vector IC, ¿ya? Para eso es. Por eso utilizamos estas variables auxiliares. ¿Ya? Y en esta parte, acá está, ¿no? Estamos trabajando nuevamente con valor complejo, como hemos hecho, etcétera, etcétera. Y en esta parte lo que estamos haciendo es, ¿no? Separar, ¿ya? Además, ustedes saben que lo debemos convertir en forma rectangular. ¿Ya? El tratamiento de complejos en Python y MATLAB es rectangular. No trabaja en forma polar. Por eso todo, fíjense, primero lo vamos a convertir. Habíamos indicado en Python, fíjense, acá puedo declarar 2 variables en una misma fila. ¿No es cierto? Esa es otra ventaja que tiene el Python. La variable aux_a va a ser igual al
BNT, que es el módulo. Y la variable aux-b va a ser igual al ángulo, pero lo estamos convirtiendo a radianes. ¿Sí? Cuando trabajamos funciones trigonométricas en Python, trabaja con radianes. ¿Ya? Y en esta parte, fíjense, lo estamos convirtiendo de forma compleja, de forma rectangular. ¿Lo ve? El aux-a multiplicado por el coseno y multiplicado por el seno. ¿Lo ve? Todo esto me va a dar de forma rectangular. ¿Ya? Es lo que hace, ¿no? En esta parte. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos preparando los datos, ¿sí? Para obtener las tensiones. Vamos a copiar esa última parte. Eso, por si acaso, también ya está, este programita, ya está en la carpeta que hemos creado en el aula virtual. ¿Ya? Entonces, aquí, eso. Y en esta parte, fíjense, tenemos nuestra matriz, ¿se acuerdan? De 3 por 3. Necesitamos sacar la inversa. Y luego multiplicar por el vector corrientes. Esta parte lo que hace es, ¿no es cierto?, preparar, calcular las corrientes. ¿Ya? Acá debe estar, ¿no? En esta parte. Vamos calculando las corrientes, ¿no? Entonces, hallamos las tensiones en los nodos, ¿no es cierto? Ahí está. Y luego lo vamos a separar. Ya necesitamos separarlo para poder trabajar. Entonces, veremos esta parte qué es lo que hemos obtenido. ¿Ya? Entonces, primero obtenemos el B sol, que sería el arreglo matricial de tensiones, y luego lo separamos en BC sol. ¿Ya? Eso quiero mostrarles. Hemos obtenido, fíjense, las tensiones. 3 tensiones. ¿Vale? Son 3 nodos. Y estas 3 tensiones, ¿no es cierto?, tienen formas rectangular, no se olviden. ¿No? Formas rectangular trabaja el Python, ¿no? Y lo hemos llevado, en este caso es lo mismo porque todos los valores imaginarios son 0. Lo estamos llevando para poder trabajar, ¿ya? Para poder trabajar de esta forma. BS sol, por ejemplo, le voy a poner el elemento 0. ¿Parece eso? ¿Ya? Si ustedes quieren ponerle, por ejemplo, BS sol 0, veremos a ver. También me da lo mismo, ¿no? Bien. Había otras razón más, no recuerdo en este momento cuál sirve para poder trabajar. Bien, y lo que vamos a hacer acá, vamos a imprimir los resultados, ¿no? Lo que estamos haciendo. Lo que veíamos, ¿no es cierto?, ayer, cuando trabajamos con el print, le ponemos con este símbolo, porcentaje, qué tipo de información voy a imprimir, ¿ya? En este caso, fíjense, le ponemos la glosa voltaje y le estamos indicando que vamos a imprimir un entero, ¿ya? Y acá vamos a imprimir con 4 decimales, con 2 decimales. Y acá le decimos que imprima abajo lo siguiente, con backlash n, ¿ya? Son 3 variables. Entonces, fíjense, no se pone coma acá, para tener ese cuidado. Ponemos nuevamente el valor de porcentaje y todo entre paréntesis, lo que voy a imprimir, y todo el print entre un paréntesis, ¿ya? Son errores de sintaxis comunes que se cometen. Mi for varía de i del 0 al n-1. N vale 4, ¿se acuerdan? Menos 1 es 3. Entonces va a imprimir el elemento 0, el elemento 1 y el elemento 2. ¿Lo ven? Sin embargo, aquí dice 3, porque recuerda, ¿no? Necesitamos siempre el más 1. ¿Ya? Y los 2 puntos, y todo lo que está espaciado pertenece a este for. No se olviden, ¿ya? Los 4 espacios. Entonces, fíjense, lo estoy convirtiendo en forma compleja, por eso estoy trabajando en esta forma. La parte real y la parte imaginaria, ¿no ve? Este es un número complejo, ¿no ve? Por eso necesito obtener la parte real y la parte imaginaria, volverlo complejo nuevamente, y utilizo esta variable, bueno, esta propiedad que tiene, o este método que tiene el Python, de que podemos obtener directamente la forma polar de este número complejo.
¿Ya? ¿Qué es lo que está haciendo acá? Obtener la forma polar de este número complejo rectangular. ¿Sí? Y este valor BP que estamos nuevamente obteniendo va a tener dos elementos, ¿no ve? Al igual que acá, ¿ya? Entonces, fíjense, imprimimos un entero, el I más 1, ha empezado en 0. Entonces voy a imprimir 1, 2, 3, ¿no? Como glosa va a salir así, pero es entero. Y luego imprimimos, ¿no es cierto? Imprimimos la parte, digamos, la parte real y la parte imaginaria. En la parte real lo he almacenado el módulo, ¿no es cierto?, de acá, porque lo he convertido a polar. Y en la parte imaginaria estoy almacenando el ángulo. ¿Ya? Cuando convierto a polar también tengo dos valores, ¿no ve? Módulo y ángulo. ¿Ya? El módulo y el ángulo. Posición 0, posición 1. Ya no se van a olvidar, ¿ya? Entonces lo imprimimos en formato las tensiones. Bueno, en esta parte ya como respaldo, como verificación, estamos calculando las corrientes. ¿Ya? Entonces toda esta última parte y les mostraré algo más. Ahí está. Ejecutaremos. Quiero imprimir acá el valor de BP. BP no está definido. Entonces, ¿cómo es? BP0 y BP1. BP0, ahorita les muestro. No, me está dando error. Veamos. Aquí, entonces, esto lo... Por un momentito lo cerraré esto. Y quiero mostrarles acá cómo sale el BP. Cuando hemos calculado... ¿dónde está pues? Creo que me olvidé copiar esta parte, ¿no? Por eso me da error. Este print me he olvidado. El print, donde estamos formateando los valores de las tensiones, ¿ya? Y veamos, ahora sí. Ahí está. Entonces acá está, ¿no ve? Valores de las tensiones en los nodos. Me muestra, ¿no es cierto? B1, ¿no han visto? B2, B3, ¿se acuerdan? El entero, la variable, ¿no ve? La primera variable con 4 decimales y la segunda con 2 decimales, ¿no? Y la glosa. Eso lo podemos ver acá. Acá lo podemos ver, ¿no ve? Este va variando, ¿no ve? Entero. Y va variando en I más 1. Luego tengo el siguiente valor con 4 decimales y con 2 decimales. Y fíjense, le ponemos grados, le ponemos la glosa de B. Ahí está, ¿no? Así podemos ir formateando la salida en pantalla, ¿no? Bueno, y luego el cálculo de las corrientes. Lo que quería mostrar, imprimir, ¿qué tiene acá BP? Ahí está, fíjense, en este caso, ¿no es cierto? En este caso es un arreglo, ¿ya? De 2 elementos, ¿sí? Acá está, ¿no? Es el último que he almacenado, en módulo y en ángulo. Ahora, ¿cómo accedemos? Tenemos que ponerle BP0. Ay, ¿dónde me fui? ¿Dónde me fui? Acá está. Pues le ponemos BP. No se está viendo, enseguida lo voy a esto un poquitito formatear. Ahí está. Entonces fíjense cómo accedemos al BP. Eso quiero mostrarles, ¿no ves? El BP es un arreglo de 2. ¿Sí? Porque tiene módulo y ángulo. ¿Y cómo accedemos? El elemento 0, 11. Y el elemento 1, 0. ¿Ya? Por eso en esta parte estamos colocando, fíjense, BP0 y BP1, ¿no? Para acceder a este elemento y a este elemento, ¿no es cierto? Esos son los cuidados que se tienen que tener, ¿ya? En el tema del Python.
Bueno, lo demás es cálculo de corrientes, pero lo importante es que es un programa que es de manera genérica. Es decir, ¿no es cierto?, que podemos utilizar para n elementos. ¿Ya? ¿Qué hora tenemos? Todavía, bueno, estamos en... Este ejemplito, como vamos a empezar y 5, este ejemplito más lo veremos y luego pasamos a la última parte. ¿Ya? En datos 4 lo he llamado datos 4, pero es igual 4 nodos, he almacenado la información, ¿ya?, la información del ejemplo que vimos ayer, que resolvimos por mallas. ¿Ya? La misma información, pero para resolver por nodos. Y lo que hacemos entonces ahora, fíjense, lo voy a abrir con el programa que acabamos de ver. En este caso tengo que llamar el archivo datos4. ¿No ve? Porque en el datos 4 voy a utilizar ahora. ¿Ya? Todo lo demás es lo mismo. Lo voy a ejecutar. Y fíjense, está acá el voltaje B1, voltaje B2 y el voltaje B3 que calculábamos ayer. Simplemente para mostrar y para acabar esta primera parte, vamos a retroceder. Vamos a retroceder. Acá está. Este hemos resuelto por mallas. Voltaje B1, B2, B3. Este nodo lo vamos a convertir de referencia. Generalmente, ¿no es cierto?, pueden convertir el de referencia donde convergen más nodos o donde converge la mayor cantidad de fuentes. En este caso convergen 2 fuentes, ¿no? Y además tengo la mayor cantidad de nodos. ¿Ya? Y me quedaría 1, 2, 3 tensiones. Porque esta tensión, como es de referencia, es igual a 0. Y acá está, ¿no? 772, 660, 946. Si vamos, 772, 660, 946. ¿Han visto? De igual forma, ¿no es cierto?, podemos nosotros utilizar el programa, ¿no es cierto?, para cualquier tipo. En este caso ya estamos utilizando valores, impedancias complejas, ¿no ve? Y hemos calculado. Lo único que tienen que tener cuidado, acá está el TXT, que tienen que colocar R y X, ¿no? Y además que tienen que colocar entre qué nodos está la fuente, ¿no? Y la resistencia y las reactancias se tiene, acá está, ¿no? En el nodo 2 y en el nodo 5 tenemos las fuentes, acá está su ángulo de 30 grados en este caso, y acá tenemos los valores, ¿no?, conectados en serie. Entonces en esta parte es importante introducir bien los datos, y han visto, el programa funciona, es el mismo programa que he utilizado para el ejemplito primero que vimos de DC, y el segundo ejemplo que vimos, el de AC, que hemos resuelto por mallas, y ahora lo hemos resuelto por nodos. ¿Ya? Entonces, nos daremos unos 5 minutos. Ahorita es 8 y 5, 8 y 4, 8 y 10, entonces retomaremos nuevamente, ¿ya? Se estiren un poquito los pies, están sentados. Ingeniero. Sí, sí, adelante.
Bien. Retornamos nuevamente. Espero que hayan tomado un buen mate, un buen cafecito. Porque está haciendo realmente frío, ¿no? Bien, el siguiente ejemplo que vamos a ver, ¿ya? Es la aplicación de este método de bisección, que yo les recomiendo que repasen. Les va a servir para varias cosas cuando hacemos análisis de sistemas científicos de potencia. La idea es encontrar el 0 en el intervalo 0,2, ¿ya? De esta función. ¿Sí? Esta función es de este tipo. Bueno, ya nosotros ya sabemos que el 0 se encuentra por esta parte, ¿no? Pero en el espacio de solución, de 0 a 2. ¿Ya? Este va a ser mi espacio de, mi conjunto, ¿no? Mi espacio de búsqueda. ¿Ya? De 0 a 2. Y además, vamos a utilizar la librería para graficar este tipo de funciones. El objetivo es eso, ¿no? Que aprendamos también a utilizar esa librería. ¿Ya? ¿En qué consiste este método de bisección? Elegimos dos valores iniciales, XY y XF, cualquiera. ¿Ya? Normalmente van a ser los extremos, ¿no? En este caso, el dominio de X era entre 0 y 2. ¿Ya? Dice, de tal forma que la función cambie de signo. La primera aproximación se saca el promedio, dice. ¿Ya? Fíjense, el promedio. Multiplicamos si el F del valor XY y el F del valor X promedio es menor a 0, la raíz se encuentra en el intervalo XY y X, el promedio. Y en este caso, el siguiente límite, que era este, lo cambiamos como el promedio. Pero gráficamente, ¿cómo sería esto? Fíjense, inicialmente tomamos, no sé qué pasó. ¿Dónde estamos? A ver, déjenme ir acá. Un momentito, me salí de la presentación. Quiero habilitar. Entonces, fíjense, ¿en qué consiste? Mi primera solución, ¿no es cierto? Hemos indicado que está entre 0 y 2. Ahí. ¿Qué pasó? Entre 0 y 2. ¿Ya? Acá está, ¿no? Entre 0 y 2. Los primeros valores son 0 y 2. Sacamos el promedio, que le hemos llamado XR, creo, ¿no? ¿Cuánto va a ser el promedio? 1. Más o menos 1 está por acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Fíjense, calcula el F. Quiere decir que calculamos este valor, lo ve acá. Calculamos el F de X, es decir, F de 0. ¿Cuánto es F de 0? Y calculamos el F de el promedio. Estos dos valores. ¿Cuánto estaría este valor? Nos tendría que arrojar por acá, ¿no? El F del promedio y el F del 0. Se multiplica ambos. Si esta, fíjense, cuando hay cambio de signo, como en este caso, ¿no es cierto? El F de 0 vale menos 0,5 más o menos, y el F de 1 vale casi 1,2, digamos. La multiplicación de ambos, ¿no es cierto? Fíjense, el cambio de signo me va a dar menor a 0. ¿Están de acuerdo? Estamos calculando el F de 0 y el F de 1 por el F de 1, ¿no? Y esto va a ser menor a 0. ¿Por qué? Porque hay cambio de signo. Como es menor a 0, lo que dice la teoría es de que la solución se encuentra entre este intervalo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál va a ser mi nuevo dominio de búsqueda? Va a ser de 0 al promedio. ¿Cuánto vale el promedio? 1. ¿Está bien? Ya. Entonces, fíjese, de 0 a 2 ya lo hemos reducido el espacio de búsqueda de 0 a 1. ¿Ya? Vamos a haremos y
seguimos explicando. No se olviden que acá está, de 0 a 1. Ahora indica que debemos, y no se olviden que ahora es 0 y es 1. Ya no es 0, 2. Quiere decir que hemos escogido el izquierdo o el derecho. Y eso significa bisección. Ahora fíjense, calculamos nuevamente el promedio de estos dos valores. Va a ser 0,5. Acá. Ahora calculamos, ¿no es cierto? Hacemos del promedio, analizamos el lado izquierdo. Calculamos el f de 0 y calculamos el f de 0,5. Si multiplicamos ambos, ¿no es cierto? El f de 0 multiplicado por el f de 5, de 0,5 en este caso, ¿no es cierto? Su producto es positivo, ¿están de acuerdo? Porque ambos son negativos, ¿no ve? Su producto de ambos es positivo. ¿Qué significa? Que la solución no está en este espacio. Entonces ahora fíjense lo que vamos a hacer. Aquí está el f de 1. Entonces ahora nos vamos a analizar el lado derecho. Calculamos el f de 0,5 y calculamos el f de 1. Multiplicamos. Y en este caso vemos que el producto es menor a 0. ¿Por qué? Porque hay un cambio de signo. ¿Qué decimos? Que la solución se encuentra entonces en este intervalo. El nuevo intervalo de búsqueda va a ser ahora 0,5, ¿no es cierto? 1. Fíjense, hemos cambiado de este espacio de búsqueda a este espacio. En eso consiste el método de bisección. Calculamos el promedio, se analiza el lado izquierdo y se analiza el lado derecho. Cuando hay cambio de signo, como en este caso, su producto va a ser menor a 0. Entonces, se asume que la solución se encuentra en este intervalo. Ahora, de este intervalo, nuevamente se calcula el promedio. Se analiza izquierdo, derecho. Y así se va reduciendo el espacio de búsqueda. ¿Han visto? Entonces, eso es lo que hace el método de bisección. Calcula el promedio, ¿no es cierto? El promedio con el lado izquierdo, si es menor a 0, modificamos, ¿no es cierto?, nuestro intervalo. Caso contrario, si está en el lado derecho, fíjense, aquí sería XF. Aquí hay un errorcito cometido. XF es esto. Lado derecho se encuentra en este intervalo. O también, digamos, ¿no? Por este producto también pueden hacer, ¿no? XY por XF es mayor a 0, entonces ya está en el otro lado se encuentra la solución, ¿no? Y fíjense, actualizamos, ¿no es cierto? En este caso el XY. ¿Ya? Y es lo que se hace, ¿no? Bueno, este producto hasta que sea menor a un error. ¿Sí? ¿Cuándo nos detenemos? Cuando es menor a un valor predeterminado, ¿no? Que puede ser 0.0001, ¿no? ¿Ya? Si no se cumple la tolerancia, volvemos al paso 3, ¿no? Nuevamente. ¿Ya? Entonces, en eso consiste el método de, fíjense con qué error vamos a hacer. Bastante bajo, ¿no? En eso consiste este método de bisección. Y fíjense cuántas iteraciones hemos hecho. 22 iteraciones, bueno, a partir de prácticamente de que casi son iguales, ¿no? Fíjense los intervalos. ¿No? Fíjense, son la raíz, el valor de X, fíjense, y lo hemos graficado 0.845202. Ese es el 0. Cuando X vale 0.8452, la función se hace 0. ¿No? En 22 iteraciones. Sí, pero ya en la iteración 20 podríamos haber detenido, ¿no? O tal vez en el 18, ¿no? Ya depende del grado de aproximación que uno se quiera. Pero es el método de bisección, ¿ya? Veremos. Entonces, veremos con programita. Así rápidamente, no está
ejemplos, déjenme ver. ¿Dónde lo hemos guardado? Sesión 2 estaba. No, sesión 3. La verdad no recuerdo ya. Métodos numéricos. Aquí lo tendría que ver bisección. Veamos. No, no es este. Un momentito, permítame, la verdad me perdí donde guardé el programita. Acá está. Ya, esto lo voy a guardar acá para compartirlo luego con ustedes. 6. Ya por el método de bisección. Python, idlib con el idle, ¿no? Entonces, fíjense, ahora invocamos a la librería numpy e invocamos a la librería matplotlib. ¿Ya? Esta librería me sirve para graficar distintos tipos de funciones. Entonces ahora ya estamos invocando dos librerías del Python. NumPy, que es cálculo científico, y matplotlib para graficar. Aquí está, ¿no? Voy a hacer una función donde vamos a calcular, ¿no es cierto?, la función, ¿no?, que ya vimos, ¿no? Decíamos, en la parte superior siempre vamos a colocar las funciones. Y luego de eso, el programa principal. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? Fíjense, le damos esta tolerancia, este error, bastante bajo. Calculamos el promedio, ¿no ve? Y empezamos de cero la iteración. Mientras, ¿no ve? Se cumple esto, que la función que calculemos, por eso estamos llamando poly, fíjense, llamamos, y entra el valor de XA y retorna el valor de Y. ¿No ve? Sea mayor a la tolerancia, el error que hemos indicado, este Y. Y fíjense siempre los espacios. Toda esta parte del programa corresponde al Y. Esta parte ya no corresponde porque ya no tiene los espacios. Ese cuidadito, ¿ya? Y siempre, fíjense, en el while también utilizamos los dos puntos. ¿Sí? Ya sabemos, ¿no? Calculamos el promedio y analizamos el lado izquierdo, ¿no ve? Signos negativos, o analizar. Si no cumple con esto, significa que está en el lado derecho la solución. ¿No es lo que hemos indicado? Y vamos a ir imprimiendo, fíjense, un valor entero. Ahora sí, / t significa, después de un cierto espacio tabulado, va a imprimir con 8 decimales la siguiente variable, tabulación, y con 8 decimales la siguiente variable. No hay puntos. Fíjense, voy a imprimir un entero, el i, y dos reales. Límite inferior y límite superior. ¿No ven? Acá está, en la variable XA guardamos el promedio. Si es menor, el superior es igual al promedio. Caso contrario, el inferior es igual al promedio. ¿No? Así de sencillo, como pueden ver, ese es el algoritmo para el método de bisección. Y lo demás es para, ¿no? Para, aquí volvemos a calcular nuevamente para imprimir, ¿ya? ¿Cómo se plotea? ¿Cómo se imprime las gráficas en Python? Fíjense, hemos almacenado la librería en el objeto PLT. Entonces invocamos el objeto y el método plot, ¿no? Punto el método. El valor de X y el valor de Y. Estos ya son vectores, no se olviden. ¿Ya? Ya son vectores. Lo voy a imprimir en color rojo, lo vamos a imprimir en color rojo. Y además vamos a imprimir el Y0. El Y0 va a ser una recta. ¿Cuánto vale? Vale 0. Pero lo estoy multiplicando por un vector. ¿Ya? ¿Cuánto vale el X? Acá está. El X, para graficar, le estoy diciendo, fíjense, que varía, voy a hacer un cálculo científico. NP punto, el método arrange. ¿Qué hace este método? Va a variar de 0 a 2,5, pero cada 0.01. Estamos creando un vector X. Cada 0.01 de 0 a 2,5. ¿Ya? Como ya tenemos el vector, tenemos que calcular la función. Y habíamos indicado que el MATLAB tiene un concepto matricial.
Por eso fíjense, 0,6 más NP, ¿no es cierto? Por el coseno de 5X. X ya es un arreglo matricial. Entonces va a calcular de todo el vector X, el coseno de 5X. De todo el vector, el seno de 5, del seno de X, menos 2NP coseno de X exponente al cuadrado. ¿No? Que esa es la función. Pero todo este cálculo que ven acá, ya lo hace de forma matricial. Otra vez, hemos creado el vector X de 0 a 2.5 cada 0.01, el intervalo, ¿no? Y con esta parte, fíjense, esa es la ventaja del Python. Directamente calculamos, ¿ya? Calculamos, ¿no es cierto? Calculamos el valor de Y, pero de todo el vector. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a plotear acá. Vamos a plotear la función. Y necesito plotear, en este caso, ¿no? El Y0. Que acá le estamos, fíjense, al vector X multiplicado por 0, ¿no? Y bueno, esta es la forma de poner el título, gráfica de la función. Primero, ¿no? Estamos imprimiendo en color rojo. Y luego estamos imprimiendo la línea en color negro, por eso es K. ¿Ya? Y le ponemos esta etiqueta, ¿no? Esta es la función. Y la etiqueta en X, que sea X nomás, ¿no? ¿Y de dónde a dónde va a variar? Del mínimo, etcétera, etcétera, el rango. Veamos primero, ¿qué arroja esto? Aquí está. Lo primero que, fíjense cómo va variando. El primer intervalo era de 0 a 2, ¿no? Pero ya tenemos el promedio. El segundo intervalo del 0,5 a 1. 0,75 a 1, fíjense, ¿no? 0,75 a 0,87, así va oscilando, ¿no? Entre izquierda y derecha, izquierda y derecha. Bueno, aquí le hemos puesto una tolerancia bien baja, por eso ha necesitado 26 iteraciones, ¿no? Y esta es la raíz. ¿Ya? Y ahí está, ¿no? Entonces, estamos imprimiendo, ¿no es cierto?, dónde se encuentra la raíz, y ahí se puede ver, ¿no? Y hemos graficado la función, el comportamiento de la función. Esto lo hemos graficado para que se pueda ver, ¿no es cierto? Se pueda ver dónde se encuentra la raíz. ¿Ya? Entonces, en este programa lo que también estamos aprendiendo es a utilizar, ¿no es cierto?, esta forma de calcular en forma vectorial o matricial directamente. Y estamos aprendiendo a utilizar, ¿ya?, la librería Matplotlib para gráfico de funciones, ¿no? Y es bastante, bueno, es no más sencillo, el programa, como han visto, va eligiendo entre izquierda y derecha. Esto les va a servir bastante a ustedes cuando tengan que encontrar, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando hacen análisis de estabilidad, por ejemplo, tengan que encontrar el ángulo crítico, por ejemplo, ¿no? O tengan que encontrar cuando hay alguna falla en alguna línea, cuál es el tiempo crítico, ¿no? Con lo cual tienen que despejar antes que actúen las protecciones, por ejemplo. ¿Ya? Les va a ser bien útil en esos tipos de análisis. Finalmente, vamos a ver esta parte que también les va a ser útil, o ya les es útil a algunos, para resolver cuando tenemos ecuaciones no lineales, como en este caso, ¿ya?, para resolver ecuaciones con incógnitas. Lo que vamos a ver acá es que vamos a utilizar Newton-Raphson. Newton-Raphson ustedes ya conocen, ¿no? Ya utilizan algunas personas. Pero queremos ver un poquito de dónde sale este método, ¿no? Y por qué se utiliza en el tema de flujos de carga, por ejemplo, ¿ya? Podemos representar este sistema como f de x1 y x2 igual a 0, ¿no? F de x2, o sea, tengo dos funciones que dependen de x1, que dependen de x2, que dependen de x1 y x2, dos funciones, ¿no? Igualadas a 0, ¿ya? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué dice Newton-Raphson? Newton-Raphson linealiza en función a un punto, ¿ya?, a un punto cualquiera, ¿no?, que vamos a ver. Y queremos movernos
y ustedes saben, linealizamos, ¿no es cierto? Sobre todo por las derivadas de Taylor, ¿no? X1 más delta X1, X2 más delta X2, ¿sí? Nos estamos moviendo un delta del punto X1 y X2. ¿Ya? Lo que hacemos es una aproximación a partir de Taylor, ¿no ve? Si queremos encontrar el f de X1 más delta, esto es aproximadamente igual, ¿no es cierto? En el desarrollo de series de Taylor, f de X1 y X2 más la derivada parcial de F1 respecto de X1, fíjense, derivada parcial de la función 1 respecto de X1 por delta X1, más la derivada de la función F1 respecto a X2. ¿Cuáles son mis incógnitas? X1 y X2. ¿Cuáles son las funciones F1 y F2? Delta X1, delta X2. Y hacemos lo propio para F2. La función más la derivada de F2 respecto de X1, más la derivada de F2 respecto de X2. Estamos haciendo el primer desarrollo en serie de Taylor. Ya no hacemos el demás desarrollo. En eso consiste esa aproximación a través de Taylor, ¿ya? Derivamos simplemente una vez. Y esto sería, ¿no? Y además, si esta aproximación, como la función está igualada a 0, esta aproximación también la igualamos a 0. Pero fíjense, es una sola derivada. En eso consiste el desarrollo de series de Taylor. ¿Ya? Y estas dos igualando a 0 las vamos a convertir o las vamos a expresar en forma matricial. F1, F2, ¿no es cierto? Y puedo factorizar el delta X1 y el delta X2. Es lo que estamos haciendo. Factorizamos. Me va a quedar derivada de F1 respecto de X1, derivada de F1 respecto de X2. Derivada de F2 respecto de X1 y derivada de F2 respecto de X2. Esto se llama jacobiano. Pero ya han visto de dónde sale. ¿Sí? Estamos igualando 0. En forma matricial, f de x, ¿no es cierto? Más jacobiano por delta x. Entonces ya saben ustedes de dónde sale esto del jacobiano. ¿Y cómo obtenemos el delta x? ¿No es cierto? Eso es lo que queremos obtener. Jacobiana inversa por la función. Y esto es bien conocido por ustedes si han realizado flujos de carga, ¿verdad? De aquí sale. ¿No? En cada iteración, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula el x? Una vez que hemos obtenido el delta x, ¿cómo calculamos el xk más 1? Menos, ¿no ven? Menos veremos. Ahí está. En el ejemplo concreto que utilizaremos, no sé si acá está. No, ahí está. F de x, ¿se acuerdan? Aquí era igual. Repasaremos. Acá está. No. Acá está. X1 menos X2 más 2x cuadrado y 2 más X2 cuadrado menos 6. Acuérdense de esto. ¿Ya? Entonces, veamos. Todo este desarrollo, y acá está, ¿no ve? Esto es f de x. Y ahora el jacobiano es la derivada de esto, ¿no ve? Tengo que derivar respecto a x1 y respecto a x2. Y acá está, ¿no? Tengo que derivar respecto a x1 y respecto a x2. Y eso hacemos. Si derivamos respecto a x1, va a ser 2 veces x1. Ahí está bien, ¿no? Ahora, si esta le derivamos respecto a x2, va a ser menos 2x2 más 2. Ahí está. Y ahora la segunda función, igual derivamos respecto a x1. 2. Y derivamos respecto a x2. 2x2. Y así hemos obtenido el jacobiano. ¿Sí? Y es lo que también ustedes, bueno, algunos ya han hecho en flujos de carga, ¿no? Esas derivadas. Bien, ya tenemos el jacobiano, ya tenemos la función, etcétera, y ahora, ¿cómo lo hacemos en Python? ¿Ya? ¿No ven? Tenemos que calcular la inversa, ¿no ven? Como dice acá, ¿no? Tenemos que calcular la inversa para obtener el delta x.
Lo haremos, ¿no? Entonces hay dos formas de resolver, ¿ya? En el Python ya tiene incorporado una función intrínseca, el solve de A y B, ¿no es cierto? En este caso estamos asumiendo, vamos a ver. O la otra es utilizar, ¿no es cierto?, la inversa de A por la multiplicación de B, ¿no ve? ¿Qué estamos haciendo en esta parte? Lo que estamos haciendo es, digamos, el jacobiano inverso, ¿no ve? Jacobiano inverso por el F, ¿no ve? F de X. Es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Y acá directamente se introduce el jacobiano y se introduce, ¿no? Esto es introducir el jacobiano e introducir el F de X. ¿Ya? Son distintas formas de hallar la solución utilizando algunas funciones intrínsecas de Python, ¿ya? Bueno, aquí nos indica que necesitamos 6 iteraciones, la solución. ¿Ya? Veamos. No quiero. Esto es otro ejemplito, que no lo vamos a ver ahora. Bien, veamos. Entonces iremos a buscar ahora, esto lo cesaremos. Iremos a buscar ahora el ejemplito que hicimos para el Newton-Raphson. Entonces igual, permítame estar acá, métodos numéricos, Newton-Raphson. ¿Cómo es este? Ya. Entonces vamos a definir, por ejemplo, una función, ¿ya? No se olviden siempre invocar las librerías que vamos a utilizar en la parte superior, ¿ya? Nos creamos una función f de x, donde calculamos f1 y f2, ¿sí? Vamos a introducir, ¿no es cierto? Fíjense, hacemos el cálculo, y lo que vamos a hacer va a salir como resultado el f1 y el f2, ¿ya? Y además nos calculamos, creamos una función que calcula el jacobiano de f, ¿no es cierto? En ambos casos está ingresando el valor de x y retorna, fíjense, en este caso una matriz, ¿no? Un arreglo matricial. No se olviden que el jacobiano es un arreglo matricial. ¿Ya? Podemos hacer n igual a 100, ¿no? Entonces, en este caso, como son métodos numéricos, ustedes saben que tenemos que inicializar el valor, es decir, empezar de un valor. En eso consiste, ¿no es cierto?, métodos numéricos, ¿no? Empezamos de un valor. En este caso vamos a empezar en 1,5, por ejemplo. ¿Ya? Entonces le damos un valor a x. Necesitamos un valor inicial, ¿no ve? x1 y x2. Por eso acá el x0 y el x1. ¿Ya? El x0 y el x1. Un valor inicial. ¿Y qué es lo que hacemos, no? Vamos a almacenar una variable auxiliar, el valor anterior, necesitamos, ¿no? Y lo que estamos haciendo acá, por ejemplo, estamos calculando la inversa. Fíjense, ya tenemos el valor de x, y en esta parte invocamos a la función jacobiana, que está acá. ¿Cuál va a ser el resultado? Un arreglo matricial. Y a ese arreglo matricial le estamos indicando que encuentre la inversa. ¿Ya? Y una vez que he encontrado la inversa, fíjense, en esta parte, ¿sí?, está haciendo la multiplicación, ¿no ve? De j inversa por el f de x. Y acá está el f de x. ¿No es cierto? Una matriz, un arreglo matricial por un vector. Fíjense, esta es la otra forma de multiplicar matrices que les estoy mostrando. En el punto dot y ponemos entre paréntesis las dos matrices. ¿No? Diferentes formas para que ustedes adopten alguna, ¿no? Y, ¿se acuerdan? Había que restar. Eso lo haremos el seguimiento acá. Sí, no, ese es no. Aquí está.
en esta parte, ¿no? Entonces veamos. Acá no. Tenemos que hacer la inversa, multiplicar por la función, ¿no es cierto? Calculamos el jacobiano, calculamos la inversa, multiplicamos por la función y obtenemos en cada iteración el k más 1, ¿no ve? Xk menos, entonces es lo que estamos haciendo en esta parte. ¿Ya? Calculamos el jacobiano, sacamos la inversa. Realizamos la multiplicación, ¿no es cierto? Y acá les restamos para obtener el xk más 1. ¿Ya? Y lo que hacemos acá es imprimir, y si cumple esta tolerancia, le decimos que se salga del for. Caso contrario, va a ser sin iteraciones. El va 90, bueno, sin iteraciones, ¿no? El rango va a variar hasta 100. Es lo que estamos indicando, ¿ya? Si es que, digamos, no cumple con esta tolerancia, va a ser las 100 iteraciones. Y acá está la solución. Pero fíjense, es bien reducido trabajar, ¿no es cierto? Utilizando el Python para el método de Newton-Raphson. Eso es lo que mostraremos acá. Ahí está la solución. Y fíjense con qué valor de tolerancia, ¿no? Acá les voy a poner. La tolerancia, 1 era la menos 10, bastante bajo, ¿no? Pero lo que hemos utilizado, eso sí quiero mostrarles, ¿no es cierto? Nos hemos construido una función f de x que me calcula para un determinado valor de x, ¿no es cierto? El f1 y el f2. De esta forma podemos nosotros construir, ¿no es cierto? De esta forma ustedes también pueden calcular el jacobiano para cálculo de flujos de carga, ¿no? ¿Sí? Tienen que hacerse funciones. Por eso les vuelvo a repetir, ¿no ven? La teoría sobre la cual se basan los informáticos es divide y vencerás. Han visto en este caso lo hemos dividido, ¿no ven? El programa en subprogramitas donde calcula el f de x y calcula el jacobiano. Fíjense el jacobiano calculado acá. ¿No? Y lo que retorna de este jacobiano ya es un arreglo matricial de 2×2. Entonces, esa es la idea, ¿no? Subdividir en pequeños programas. Y si hay algún error, ustedes ya van a la función o a la parte donde hay el error. De eso se trata, ¿no? El divide y vencerás. ¿Ya? Y bueno, lo que estamos haciendo, partimos con un valor inicial, ¿no? En métodos numéricos siempre requerimos partir de un valor inicial. ¿Ya? Entonces, lo vamos a almacenar, ¿no? En la variable antigua, el xsol, ¿no es cierto? Restamos, etcétera. Vamos restando de tal forma que los nuevos valores calculados se vayan almacenando nuevamente en el valor de x. ¿Ya? Y fíjense acá, ¿qué hacemos? El error, le decimos, ¿no es cierto?, la diferencia de ambos. ¿Sí? El valor anterior menos el nuevo valor calculado. Cuando dices normalizado, es que está calculando el máximo error. ¿Ya? Estamos utilizando, fíjense, el objeto NP, el método lineal y la propiedad no normalizado. ¿Ya? Entonces, para hacer la diferencia de dos vectores, pero que me dé el mayor error. ¿Sí? Y ese mayor error le verificamos, ¿no es cierto?, con un if. Mientras sea menor a e a la menos 10, realice, ¿no es cierto? Caso contrario, se detenga el ciclo. Este break lo que hace es detener todo el for. Se sale. Ya, les estoy mostrando también otra forma de detener. Esto se podría hacer con un while, pero también se puede hacer con un for, como estamos viendo, ¿no? Una vez que cumple esta condición, abandona el ciclo for. Es lo que hace break. ¿Sí? Abandona y viene a esta parte, ¿no? Toda esta parte corresponde al for. Y esta partecita del programa corresponde a la instrucción if. ¿Ya? Y directamente lo que vamos a imprimir, ¿no es cierto?, es con 5 decimales. No se olviden, aquí no hay coma. ¿Ya? Error común.
que imprima el valor de x1 y que imprima el valor de x2. No se olviden que en Python siempre empezamos vectores, matrices, arreglos matriciales en la posición 0. Eso no se olviden, ¿ya? Y ahí está la solución, ¿no? El x1 y el x2. Aquí está el x1, el x2 y la tolerancia, ¿no? ¿Cómo ha ido? El error estaba en 2, 0.81, 0.14, 0.06 y aquí, ¿no? 8 a la menos 6 y 8e a la menos 11. Este es el error. ¿Ya? Entonces, esa partecita yo les sugiero, ¿no? Interesante, ¿no? Forma de resolver sistemas de ecuaciones no lineales utilizando Newton-Raphson, ¿no? Pero lo importante que quería mostrarles es un poquito el concepto de Newton-Raphson, ¿no? De dónde sale ese tema de jacobiano y todo eso, ¿no? Entenderlo mejor, ¿no? Porque a veces cuando hacemos flujos de potencia directamente aplicamos, ¿no? Calculen jacobiano. Pero un poquito acá era mostrarles la esencia de dónde sale, ¿no? Para que ustedes puedan clarificar un poquito más ese concepto, ¿ya? Y acá está la solución, ¿no? Por ejemplo, lo último, acá tengo este sistema de ecuaciones. A por x igual a b. Hay varias formas de resolver el Python, ¿no? Una es que calculemos la inversa y multipliquemos por este vector, ¿no? ¿Sí? Y otra es utilizar el lin solve, como les decía. En este caso, cuando utilizamos esta función, directamente, fíjense, introducimos la matriz A y el B. Este es utilizando la matriz inversa. El lin solve, ¿ya? Esto es una propiedad, es un método que tiene directamente el Python. ¿Sí? Este lin solve tendrían que, ustedes, ¿no? Yo les planteo esto para que ustedes puedan verificar. ¿Ya? No he hecho la prueba de utilizar esta función con números complejos, por ejemplo. Esto sí he hecho la prueba con números complejos, ¿no? Hemos visto funciona. Pero esta, la verdad, no he visto. Si alguien quisiera utilizar para flujos de carga. La verdad, no lo he visto. Esta es la solución. Por cualquiera de ambos, hagan la prueba ustedes, les tendría que dar esta solución. ¿Ya? Aquí es mostrarles algunas herramientas más que tiene el Python. Como les digo, es bastante amplio, ¿no? Acá hemos visto solamente la introducción, ¿no? Y algunas cosas que ustedes pueden utilizar. ¿Ya? Finalmente, para finalizar, yo quería poner con ustedes, si alguien se anima, ¿ya? Así también van a repasar circuitos. Y no encuentro la práctica. Hemos hecho una practiquita. No sé si está acá. No la encuentro. A ver, la ficha, asistencia, instalar Python, presentación. Quiero esa práctica con ustedes, si es que ustedes la pudieran ver. Bueno, no está acá. Que la verdad, yo la tenía. A ver, déjenme ver. Quisiera que traten de por lo menos resolver, ¿no? Con los conceptos que ya hemos visto. Es interesante la práctica, ¿ya? Para que ustedes piensen un poquito. Acá está. Esto se los puedo. Esto más. ¿En qué consiste la práctica? Dice, se pide realizar un programa en Python por el método de mallas o método de nodos, que ya hemos visto, ¿no? Para encontrar la impedancia equivalente entre los nodos A y B. ¿Ya? Queremos encontrar entonces la impedancia equivalente entre estos nodos. ¿Sí? La idea es que ustedes puedan hacer un archivo de datos donde puedan leer estos datos. Ya saben, ¿no? Entre nodos, tal, impedancia. La idea es que ustedes, no hay el valor de la tensión.
no existe este valor. Es un valor B, cualquiera. Pero aún así, en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, necesitamos hallar la impedancia equivalente entre estos dos puntos. Ustedes seguramente han avanzado Thevenin y Norton, que lo pueden hacer, ¿no ve? Pero la idea no es esa. La idea es que por el método de mallas o por el método de nodos, puedan ustedes encontrar la impedancia equivalente entre A y B. Y comparan con la equivalente Thevenin, que ya saben calcular ustedes. ¿Sí? A partir de las ecuaciones que hemos hecho de malla, ustedes directamente pueden encontrar la impedancia equivalente entre A y B. Les planteo esto porque les va a servir cuando hagan ustedes cortocircuito o en algún caso tengan que encontrar la impedancia equivalente entre dos nodos. Muchas veces es necesario conocer esa impedancia equivalente. ¿Ya? Y simplemente haciendo un sistema de ecuaciones, que ya vimos por mallas, por ejemplo, pueden ustedes encontrar directamente esta impedancia equivalente. Es bonito el problema. ¿Ya? Y me parece que les puede ser útil en algún momento. Bien, esta última parte, bueno, un poquito hemos corrido, pero les estoy compartiendo estos programitas, estos ejemplitos, ¿ya? Para que ustedes puedan repasar, ¿no? Para que puedan ver. Bueno, no sé si hay consultas para preguntas que tuvieran, inquietudes. La idea es, ¿no?, que en Python, por ejemplo, nosotros, bueno, digo nosotros, ¿no?, porque siempre estamos con este tema de investigación del uso del Python, porque es bastante amplio. Por ejemplo, lo hemos aplicado bastante en algoritmos genéticos, que podría ser tema de otro seminario, ¿no? Hemos hecho o hemos organizado alguna vez un seminario dedicado exclusivamente a resolver problemas de optimización utilizando algoritmos genéticos en Python, ¿no? Eso también lo podríamos ver más adelante, ¿no? Ustedes saben que en ingeniería eléctrica ahora todo es optimización, ¿no? Minimizar pérdidas, ¿no? Encontrar la ubicación óptima de capacitores, ¿no? Determinar la cantidad mínima de transformadores a ser instalados, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Bien, no sé si hay alguna consulta, no sé si Gustavo todavía está. o ya, Estamos, sí, estamos. Ah, qué bien, Gustavo. Eso es, me alegra. Y Gustavo, ahí me ha parecido muy interesante el tema del hidrógeno. Es la verdad que es un tema que está en boga, ¿no? Y ahí entra también métodos numéricos, temas de optimización, ¿no ve? ¿Cuál es la producción óptima de hidrógeno, no? O dónde se puede ubicar, por ejemplo, ¿no ve? O sea, todo está relacionado, ¿no? Y lo bueno es que, como tú sabes muy bien, Gustavo, conoces el tema de las energías alternativas, ¿no? Eso sí es, Bolivia está beneficiada con un alto potencial, ¿no?, para la instalación de fotovoltaicas, que me parece muy interesante el tema, ¿no? También me ha parecido muy bueno y todo esto tiene que ser en beneficio de lo que viene a futuro a Bolivia, ¿no? No sé si hay algo, Gustavo, que una consulta. Sí, jóvenes, ya estamos casi en la conclusión. Si hay alguna consulta, sería bueno o pertinente hacerle en este momento al ingeniero Eulate, ¿no? Para ya poder ir cesando tal vez los seminarios del día de hoy. Creo que no va a haber consultas, ¿no? Más bien, una vez que se grabe, lo voy a subir a la hora virtual para que puedan disponer, ¿no?, de las transparencias y de los videos. El día de ayer ya está subido, por si acaso.
Ya, aquí pueden ustedes pasar, ¿no? Creo que eso sería todo, ¿no? Aquí, nuevamente agradecer la invitación y estamos, pues, ¿no? Para cualquier otro tipo de eventos que podamos participar. Excelente, Inge. Muchas gracias por la exposición. Este seminario ha sido muy útil para los jóvenes, un poquito para ampliar también el conocimiento que ellos tienen y esta herramienta tan útil que es el Python. Entonces, Inge, le agradecemos siempre, cuando hablamos de sistemas de potencia, usted siempre es un referente y al ver esta exposición también afirmamos esa situación, ¿no? Entonces, agradecerle nuevamente, ingeniero. Seguramente otra oportunidad vamos a estar coordinando algún otro seminario tan interesante como el del día. También los jóvenes han estado muy atentos, seguramente de mucho provecho para ellos el seminario. Entonces, por hoy vamos a cesar. Entonces, muchas gracias, Inge. Hasta la siguiente oportunidad. Hasta la siguiente, pues. Gracias nuevamente. Listo, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. ¿Ya?